El libro de Pilar Urbano, La gran desmemoria, de la editorial Planeta, ha movido las placas tectónicas sobre las que se asentaba nuestro recuerdo de la transición. Desde la muerte de Adolfo Suárez, el libro ha ido ocupando los principales titulares de la prensa española y generado todo tipo de reacciones, en su gran mayoría negativas, hasta el punto de que el hijo del fallecido presidente Suárez ha acusado a Pilar Urbano de mentir, y Zarzuela ha reaccionado diciendo en un comunicado que todo el libro es pura ficción. Recibimos en Periodista Digital a Pilar Urbano para hablar de La gran desmemoria. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida. Bien hallados, bien instalados. Bueno, ¿Puedo hacer una objeción para empezar? dime. Las reacciones no han sido en su mayoría negativas. Para mí la reacción, que es para quien yo trabajo ni para la Zarzuela, ni para ningún palacio, ni yo trabajo para el público, ha sido positivísimas e inesperadas. Antes de salir el libro ya estaba online, venta online, el número 1 en Amazon. Es verdad, antes de salir. Antes de salir. Y al día siguiente, y al siguiente. Y el número 1 en la Casa del Libro. Yo he estado firmando en el Corte Inglés y los empleados el día que fui, seguí viendo el día que fui, hace 2 días, me dijeron los empleados de allí, de librería, dice, bueno, es que este libro ha salido como un tiro, se está vendiendo como pan. Y dice, ayer solo en Goya de 275 ejemplares, yo estaba allí el día que yo firmé 225 ejemplares, yo estoy asustada, esto no sea así. La gente de la calle, bueno, las llamadas los colegas, incluso políticos también, que hay de todo, que se solidarizan, que esto es una obra comercial. Cuando se ha leído, se empieza a decir, esto es un libro como un pan. ¿Y qué ha pasado con ese comunicado de Zarzuela? Que el día de la presentación no lo conocíamos. No lo conocían, y dudaron además en hacerlo, porque no han leído el libro y entonces es posible cuando hay un comunicado, una reacción y se dice que es pura ficción o que se dice que es, como han dicho, novela ficción, que es un género nuevo que yo no conocía. Conocía novela o ficción, me parece que era lo mismo, pero novela ficción ya debe ser ficción al cuadrado, ¿no? ¿Y qué respondes a quienes te critican por hacer demasiada literatura? Bueno, es que si llaman literatura a escenificar, es decir, situar una puerta, una naranjada, un diálogo, un perro, una lluvia, o lanzarse a una piscina, fumarse un cigarro de tal marca, ¿no? Es que eso se ambienta y hay que saber también si eso es así o no, porque por ejemplo hay un despachito donde el rey cuando va a despachar a Arias, no a despachar con Arias, sino a despachar a Arias. A quitárselo encima. Sí, eso es en Palacio Real. Bueno, pues el rey donde le recibe, donde está, es en un pequeño despacho, así como si nos pusiéramos aquí una covachuela, te digo, que es el de Alfonso XIII. Entonces, pues para describir ese pequeño despacho yo he tenido que recurrir a Arelza, a los diarios de Arelza, a Chicho, ¿cómo se llama? Chencho Arias. Ibáñez, Chencho Arias. Chencho Arias, el diplomático. A otro diplomático, gente que ha utilizado ese despacho y que me podían decir, hay una mesita, hay un teléfono antiguo y suele tener ahí la naranjada. Cualquier cosa de esas. O los nombres de los carruajes que están despachando ahí a sus embajadores. Todo eso tiene su pequeño estudio, hay que estudiarlo, ¿no? Y cómo se llama cada carruaje, cada carroza, los movimientos que hacen, incluso si defecan los caballos, ¿no? Pues, pero te criticaba, por ejemplo, Arcadia Espada en El Mundo, decía que esa mirada que hace sobre los personajes, de esa mirada omnipresente, omnipotente, ¿no? No, me dice, al contrario, creo, que esta vez yo no hago esa mirada y que soy muy respetuosa y no digo el rey se sentía inquieto, podía sentirse inquieto o podía sentirse titubeante o vacilante, no recuerdo cómo es. Pero eso mismo está sacado de lo que Arias Navarro esa noche a las 8, en un consejo de ministros extraordinario, describe a sus ministros. Él describe cómo fue su dimisión. Arias, el propio Arias, de modo que... Y esos largos diálogos en los cuales o sea, que está sacado coge del propio registros Arias. Y demás, todos los diálogos que vemos aquí, que son en su mayoría ocupan la mayor parte del libro, podemos decir que no son ni literatura ni novela. Ni novela ni ficción, son rigurosa historia y entonces lo que sí que hay es la síntesis, a lo mejor buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te sientas? No me siento, todo eso se quita, se suprime, ¿no? Entonces vamos a los diálogos, vamos a la esencia, como tú y yo estamos yendo aquí a entrar ya al toro, ¿no? Entonces son diálogos que cuando se trata de Suárez me los ha contado el propio Suárez o el confidente de Suárez o los confidentes de Suárez, y en algunas ocasiones, por ejemplo Antonio Navarro, 3 veces, y pongo atrás en las notas, en 3 años distintos, con viajes de Suárez fuera, uno en España, 2 fuera de España, hasta incluso el restaurante y la calle del restaurante, y en qué noche, y después de venir de una ópera y qué ópera, etcétera.
y contado a mí y reiterándome la misma versión y con las mismas palabras. O sea, si hay tacos, estos tacos, esos y no otros. Por último, para dejar ya el capítulo de las polémicas, preguntarle por lo que ha dicho el hijo de Suárez, lo que ha salido este fin de semana en el diario El Mundo y el mismo diario hoy, que la verdad que no desmiente para nada lo que se cuenta en el libro sobre Leopoldo Sotelo. Él hace una cosa que está muy bien en un hijo, que es sacar las cartas que él tiene de su padre, que el rey le ha escrito, y que son documentos escritos por su padre, que no solamente no contradicen, sino que no tienen que ver, podemos decir que es ahistórico respecto a lo que estamos discutiendo. A lo que se está discutiendo es si el rey estuvo o no estuvo en el 23F. Yo ya dije en la presentación de la rueda de prensa, y lo digo en el libro, que el rey no está con el golpe. No está con pero él se encarga de desmentir de que el rey no ha sido un elefante blanco, el elefante blanco del que se habla. Es curioso, es que no saben, no ha leído el libro, entonces no saben. Pero en el libro no se dice eso. En el libro lo que se dice es más fuerte. Se dice que es que el juez instructor, que es Luis Ezcurra, le toma declaración a Adolfo Suárez, el juez instructor, con 10 togados, no en la vista de la causa, sino en la instrucción. Y Adolfo Suárez es el que dice: solo 2 personas sabemos quién es el elefante blanco. Una soy yo. Dice, y por muchos esfuerzos que hicieron los otros 10 no consiguieron sacárselo. Eso está en un libro de memorias de Luis Ezcurra. Entonces, Escudero. Entonces, yo no lo sé, está ahí, lo lean, no tengo por qué vender mi libro junto a los otros. Yo, atrás en las notas pone en qué página y qué libro, quién ha dicho eso. Después, el propio rey, hablando con Villayonga en otro libro, que también lo cito, en qué página, dice: yo sé desde el principio quién era el elefante blanco. Y luego un tercer relato sobre eso, que es Sabino. A mí me hace su conjetura del elefante blanco. Entonces yo en ningún momento estoy hablando, no invento nada. Tomo de uno, tomo de otro y tomo de otro. Y el uno otro son Suárez, el juez, Suárez, el rey y Sabino. Son autoridades, ¿no? Vamos a llegar a ese momento del 23F, pero la pregunta es esta: ¿por qué ha molestado en algunos sectores tanto este libro? Sí, francamente también es verdad que otros autores también se habían arriesgado y con hipótesis todavía más agresivas, más arriesgadas. Pues a mí, como el otro día decía, me parece que era... es que ha habido muchos columnistas, unos en contra, otros a favor. Bueno, entonces, algún columnista es más o menos a favor, y no quiero ser injusta al no mencionarlos, que no me acuerdo de quién era, en definitiva, pero decía, bueno, pues es que era de un periódico digital, competencia vuestra. Decía, bueno, pues si es que Cercas no dice una cosa muy distinta, está diciendo lo mismo, solo que más bajito y con menos datos. Jesús Palacio fue mucho más allá. Jesús Palacio, él desde el CSIC. Informando desde el CSIC. Y este libro comparado con el de Jesús Palacio, van de la mano hasta Armada. Hasta Armada. ¿Me equivoco? Sí, van de la mano hasta Armada. Él da una magra información del CSIC. Yo lo cito mucho, a Jesús Palacio, en ese libro, El secreto del rey, ¿no? No se mencionó, no hubo, quizá la estrategia de entonces fue insonorizarlo, que esa es otra estrategia que se puede usar desde los palacios poderosos, insonorizar un libro. Quizá con este chico, con Jesús Palacio, se hizo porque casi... Jesús Palacio tuvo muchos problemas para publicar. Sí, y luego pasó inadvertido el libro. O sea, hay pocos libros, yo lo he conseguido, pero hay pocos libros. Entonces, tú me has preguntado, ¿por qué molesta? Porque a veces hay verdades que son incómodas, que se prefiere tener enterradas. ¿Pudo haber sido que Pilar Urbano aguaba la fiesta de los Faustos de la transición? Esa sería la oportunidad de la salida o inoportunidad de salida del reportaje mío de presentación, una entrevista que me hizo Miguel Ángel Mellado. En ese momento el rey estaba pues muy gratificado con la memoria y el homenaje nacional, el vuelco nacional de agradecimiento a Adolfo Suárez. Entonces, de pronto, toda la obra de la transición pasaba a ser la obra de Suárez. Entonces, de alguna manera, el monarca, alguien le aconsejó, la estrategia de Zarzuela, que se arropara con esto. No es ilegal, no es ilegítimo, no es espurio, pero claro, entonces había que abrazar a los hijos, tener escenas de cariño, todos somos una familia. Adolfo, yo, decía el rey, Adolfo, yo, decía el rey vestido de luto. Claro, sale de pronto, ¡pum!, como un tiro, como un misil. La entrevista de Mellado, con unas frases muy duras, muy ácidas, muy fuertes, de pelea, ¿no?, enconadas de Adolfo y Suárez, rompe la armonía del Adolfo y yo, ¿no? Esa armonía volvió a restablecerse, por eso le da el toisón, yo llamo toisón del olvido. Bueno,
vamos al libro. ¿Qué es lo que Suárez olvidó y lo que el rey prefiere no recordar? Esto me estamos contando. O sea, las distonías, las disensiones, las discrepancias que empieza a haber, y bien pronto. A partir de 79, de las elecciones de 79, que por cierto Adolfo Suárez Hijo presentó una carta y en efecto el rey le felicita a Adolfo Suárez, pero Adolfo Suárez empieza a volar en solitario. Empieza a volar en solitario, y no solo eso, sino que marca la línea de que quien gobierna aquí soy yo, no es el rey. Es decir, cuando se pone al rey a su sitio y empieza a vigilarle, pone el teléfono aquel televisivo, yo lo he visto allí en Moncloa. Solo había uno. Uno, sí, por eso dice, yo quiero, cuando hablo con el rey, quiero saber dónde está, quiero tenerlo localizado. O sea, está controlando al rey, estoy protegiendo al rey del rey mismo. Y empiezan ya a discrepar, pues, por ejemplo, cuando el rey recibe a Deneau, al embajador Deneau, que es francés, con quien tiene que despachar es con el ministro de Asuntos Exteriores. Eso es lo que le reprocha a Suárez. Y Suárez lo va a ver a Zarzuela, por eso, y le dice qué es lo que... Y entonces el rey le contesta una frase muy dura que está recogida en el diario de Jaime Carvajal y Urquijo, y está el facsímil en el libro. Yo en mi casa recibo a quien me sale de los... Co. Entonces... hay un montón de cosas, como por ejemplo que no vaya al País Vasco y el rey va, que no traiga armada y el rey lo trae. Hay una serie de discrepancias, o por ejemplo pues de frialdad entre el monarca y el gobernante, el Suárez, que Suárez se lo confiesa a Sabino, pero va a decir, ¿qué le pasa al rey conmigo? Que ya no hay broma, ya no viene a Moncloa por sorpresa a tomarse un café. Sí, porque ellos tenían un trato de tuteo, porque eran muy amigos, y luego después a solas, y luego después en público. Dice, yo le voy a cogerle el brazo y me repucha. Dice, esa es la frase de Adolfo. Le ha perdido el afecto. Llega un momento en el que Suárez llega a pensar que el rey trata a las personas que colaboran o trabajan con él como meros instrumentos. ¿Lo hizo con Suárez? Lo hizo. O sea, yo hay una frase que la doy, lo hizo con Torcuato Fernández Miranda, lo hizo con bastantes personas, con Sabino Fernández Campos. El rey, los reyes, lo he puesto en plural, los reyes como Castilla facen a sus homes, él los gasta. Y luego lo dejan. Porque el rey pide servicios y lealtades, pero el rey no considera que tenga que ser el leal con otros. Bueno, el caso de Torcuato quizás el guionista de todo este proceso, y que al final es el que queda más fuera de juego, ¿no? Después al final. Eduardo Navarro, un hombre que era confidente directo de Adolfo, porque le transcribía todos los comentarios, además Adolfo decía que no se pierda nada de lo que digo. Nosotros tomamos nota de todo. Pues Eduardo Navarro, con el que he tenido la gran suerte de poder hablar 30 y tantas conversaciones, las tengo todas transcritas, y yo me decía, ¿ya me traes papel? Decías que si no traigo papel te hablo de memoria, y traía papel. Bueno, entonces Eduardo Navarro, por ejemplo, ¿qué estaba yo contándote? Bueno, entre que el rey precisamente trata como piezas de un engranaje a la gente, y cuando ya no le sirven, pues se deshace de ellos. Eduardo Navarro, y sobre Torcuato Fernández Miranda, le decía... Torcuato decía, es que me he quedado sin empleo, sin colocación, porque yo tengo mi cátedra, pero ahí me silban, me ven del antiguo régimen. Sí. Le buscaron un despachito por ahí. Pues, díselo al rey, dice, no, porque cuando voy me recibe siempre delante de la reina, y si me recibe delante de la reina, no puedo pedirle nada. Que no le pida nada. No puedo pedirle nada. También debo decir que el rey sí que intentó que se le encontrara algo, ya Jaime Carvajal y Urquijo le dijo, mira, a ver si le buscáis algo, pero no en la política. Puede ser que la primera fricción que tiene con Suárez es cuando Suárez le dice, me voy a presentar a las elecciones, y el rey le dice, no, tu papel precisamente termina en las elecciones del 15J del 77. Sí, ahí le envía primero a Gregorio López Bravo para decirle que dimita, o sea, que una vez hecha la reforma política ha cumplido su misión. Entonces dice, no, yo hasta ahora he sido un presidente nombrado a dedo por el rey, yo quiero ser un presidente nombrado por los ciudadanos, quiero salir de las urnas, me voy a presentar. Y eso al rey no le gusta. No le gusta. O sea, ahí ya empiezan, pero tampoco hay una discrepancia, una hostilidad, una enemistad, sigue el trato, ¿no? Y después le apoya. Pero a quien no le va a gustar es a Torcuato. O sea, y empieza que Adolfo ha estado siempre... Eso no estaba en el guión. La alta política. Este libro es de política en vena, ¿eh? O sea, aquí no hay corrupciones de economía, aquí no hay mujeres. Si las hay, no salen ahí. Bueno, ¿hay algún caso bastante oscuro que lo deja usted por ahí? Es decir, a mí también lo que veo en este libro
es que la transición no ha sido un camino de rosas. Por ejemplo, Suárez saca adelante su reforma política pactando con los partidos y de forma, como usted dice, de un soco de marcachifleo, de escaños y de puestos. Hay unos sindicatos, por ejemplo, hay unos sindicalistas, y esto es muy actual, a los que se los soborna con un crucero, con todos los gastos pagados, por ejemplo. Para que no voten, para que no estén el día de la votación. Para que hagan lo que necesitan. El PNV chantajea también y dice, estamos con ETA, si no nos liberáis unos etarras, no nos presentamos a las elecciones. Es decir, que hay un lado oscuro de la transición, ¿no? Uno de ellos eran los que habían matado a Carrero, precisamente. Bueno, ahí estaban. Martín Villa dije una frase muy expresiva, muy fuerte, decir, menos acostarnos con ellos, hicimos todo. Exactamente, esa es la frase de Martín Villa. Y Abril Martorell la soporta también, ¿no? Y que les dimos todo, les prometimos a Gabela, les prometimos a los que tenían que hacerse el harakiri. O sea, que tampoco fue un harakiri heroico. Ellos se iban. Sí, no eran que hicieron grandes sesiones, ni entreguistas, ni escenas de entreguismo. Sabían que se iban con algún puesto. En la Renfe, en alguna empresa nacional, más o menos. Y otros al presentarse en las elecciones, lo que pasa es que fueron derrotados. Ganaban mientras representaban al partido único. Cuando no representaban al partido único, pues no ganaron. Empezando por Arias Navarro. ¿Cuándo podemos decir que las relaciones del rey tienen su punto más, entre el rey y Suárez, su punto más bajo? El punto más bajo es cuando Suárez tiene que dimitir. Suárez no dice que dimite por el rey. Dice, se adelanta a dimitir, sabe que le van a dar una moción de censura, que la están preparando y que esa moción de censura se ha gestado entre el CSIC, Zarzuela y luego todos los diputados que han ido a... Ahí han estado todos. Menos los vascos y los catalanes. Termina antes de decir esto. Menos los vascos y los catalanes, que también fueron tentados. Es decir, que a Jordi Pujol y a Roca Junyent les visita Mújica en Cataluña, dicen que no. Y lo han dicho ellos luego en sus memorias. O, por ejemplo, Marcos Vizcaya, que es el representante del PNV, es llamado por teléfono por Alfonso Guerra y por Peces Barbas. Por supuesto, obedeciendo órdenes de Felipe González. Ellos no, es un partido muy disciplinado, donde el secretario general es el Papa, ¿no? El que manda. Bueno, Pilar, 32 años separan la gran desmemoria de este libro del 23F, con la venia Chuindagué el 23F. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Qué han pasado en estos tantos años entre ese libro y eso? Ha pasado una mitificación de la imagen del rey, ¿no? Eso, por supuesto, se convirtió en el icono, en El Salvador, y hay una historia oficial. Pero en aquel libro yo hago una investigación de lo militar, del golpe militar. Yo aquí hago la del golpe civil, la del golpe político. Entonces, allí no hay trama civil. Está García Carrés y no hay más trama civil. Aquí hay trama civil con nombres y apellidos, de ahí el que haya molestado a tantos. O sea, que no es solo Zarzuela quien ha movido, hay otros que han movido. Bueno, al PSOE no le deja para nada bien parado. Bueno, ¿no? El señor González Cao dice, viniendo de ella ya, no me lo creo. Porque miente más que habla. Eso lo ha dicho Felipe González. O sea, ya hay una descalificación con prejuicio, porque viniendo de ella ya no me lo creo. Bueno, pero tanto él como Alfonso Guerra como Enrique Mujica fueron los que movieron, quizás los que más movieron la trama civil de la solución armada, ¿no? Vamos a ver, a ellos les interesa, sí, y además se entrevistan con Sabino y se entrevistan con Armada y tal. A ellos les interesa, es una indicación que tienen de la Internacional Socialista desde el año 79, desde que gana las elecciones Adolfo Suárez, les interesa tocar poder, aunque sea en segundo grado, que es lo que hizo Willy Brandt, y es el modelo que les dan. Dice, Willy Brandt entró de segundo y luego pasó, no, entró de canciller y luego pasa a presidente, y es tocar poder, que ya empiezan con la moción de censura de mayo, que saben que aritméticamente la pierden, pero la prueban y sin embargo desgastan mucho a Suárez. El acoso y derribo no es una frase metafórica, es real. O sea, Adolfo Suárez sufre un acoso y derribo que lo dicen ubique merodium, o sea, me roen por todas partes, ¿no? No solo sobre todo de su propio partido. Y su propio partido también, donde están siendo desgajados. Que salían, Suárez sabía que sus propios ministros salían de las reuniones y se iban a llamar o a Felipe o al país. Sí, lo decía, ¿no? Eso lo contaba, según lo que tardase, Paco Ordóñez, yo sabía que... Y otros no eran saliendo, otros eran en el coche. Y Pedro J. Ramírez le puede saber porque ha recibido confidencia, y yo también hemos recibido confidencia, y otros, ¿no? Confidencias de cosas que se han discutido en el Consejo de Ministros que no eran precisamente el trasvase del Ebro, sino... Vamos a entrar de lleno en el tema Armada, y la pregunta es de cajón. ¿No es gravísimo que el rey y los grupos políticos, todos, en especial, bueno, salvando los vascos y los catalanes, pero en especial el PSOE,
hayan querido movilizar una solución militar incruenta, habiendo una constitución votada y refrendada por el pueblo? Bueno, yo no asumo el adjetivo gravísimo porque no soy quien para calificar esto, sí que no soy quien, o sea que no digo gravísimo. Puedo decir que a mí me parece poco escrupuloso con la Constitución y con su reglamento parlamentario para derribar y nombrar a un candidato alternativo. Para eso existe efectivamente la moción de censura y que normalmente es de las filas del partido que tiene la mayoría, que tiene la ley, la legitimidad de las urnas. En este caso es UCD. ¿La operación armada es extraconstitucional? No. Llega hasta las costuras, llega hasta los límites, llega hasta la delgada línea roja. Es muy delgada, de lo legal a lo ilegal, pero es legal. Se puede hacer. O sea, se puede llamar a uno de fuera en una situación extraordinaria, independiente, en la que todos se pongan de acuerdo si es que hay una grave situación. No la había. No estamos en la situación de la operación de Gaulle en Francia. No la era. Año 56. Sí, que no estaba España en esa situación. Pero sí que había una gran prisa por parte de unos socialistas de gobernar y una gran prisa de echar una gran ganas y ansias de echar a Suárez por parte de la UCD y de paso calmar al ejército, que aunque no estaba tan quizás enervado, era ruido de sables, eran ruido de sables entorchados, ¿no? Como le llamó sí, Pujol, ¿no? Sí, no, lo llamó Pío Cabanillas. Pío Cabanillas. Pujol, sí. Dice, revuelo entorchados. O sea, había ruido de sables y había reuniones de comandantes, de coroneles, de tal, y a cada reunión de un viernes o un sábado por la tarde con esposas o sin esposas, las esposas metían mucho, también. A eso se llamaba una reunión conspirativa. Pero vamos, eso a estar 7 golpes en marcha, como decía el CSID en su documento, operaciones en marcha, o como le pusieron en la cabeza un bombo al rey, asustándole, armada el primero. Hay una cosa que me llamaba la atención leyendo este libro y comparándolo con aquel, es que aquí a ustedes le fascinaba el papel de Cortina, el director del Cerebro Gris, sí, de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y usted sospechaba de Cortina, pero no llegaba a entender el papel que había jugado. Y creo que en este libro ya lo tiene más claro, ¿no? Sí, sí. Ahí fue Cortina el que me llamó a mí. Él estaba todavía... Cortina me intoxicaba, ¿no? Yo seguía viendo el papel de un espía, que yo decía, este fue espía antes del golpe, durante el golpe y luego, después del golpe, en la cárcel. Es el que sale absuelto, ¿no? Y por supuesto, Cortina era el hombre de Armada y Cortina era un hombre del rey. Era un hombre que dice, yo te he escrito una carta, dice, yo no he estado en Zarzuela en todo el tiempo del reinado. Pues mire, usted mismo me ha contado que le organizaba todos los años la cena de promoción de los compañeros de promoción de la Academia de Infantería, ¿no? Al rey. Pero aparte de eso es que lo lógico es que un espía no diga si ha subido o no ha subido. Pero creo que no, en febrero del 81 subió 11 veces. Otra cosa es que entrara o no, dejar el papel, tal. Estamos llegando ya al momento culmine del 23F, pero antes hay una escena brutal. En la página 569, una encerrona del rey a Suárez, con 2 militares golpistas. Es una escena... Con varios, con 4. Yo recordaba a Milán del Bosch y a Perry Gordon. No sé si hay... Sí. No están los nombres de los 4, pero 3 son de tierra y 1 es de mar. Uno es almirante. Entonces, te estás refiriendo a la del día... La escena de la pistola. Sí. Esa escena es después de una... Me costó mucho investigarla porque había muchas versiones. Yo ya la había escuchado, no recuerdo dónde. Yo había escuchado varias versiones y había leído varias versiones, entre ellas de hombres muy serios, a ver, Hernández, tal. Todo el mundo había llegado a su versión, a su conclusión según sus fuentes. Yo por tenía hasta las piezas, las realas y las piezas derribadas y los cartuchos disparados, pero todo eso no me acababa hasta la balística tenía. Pero no me acababa de decir y quiénes se sentaron a la cena y quiénes... Pero no acababa de decirme eso, si fue viernes o sábado o domingo, hasta que ya lo tienes centrado. Luego, si el movimiento del helicóptero del rey y que no vuelve... El rey va a Zarzuelas, quién es el oficial de guardia que le avisa, todo eso está ahí contado y no hay literatura, porque no hay ni paisaje. El rey llega, se encuentra con una visita sorpresa, que son unos capitanes generales. Eso podría haber sido o pretendía ser la operación, el golpe a la turca, que es a golpe hecho, estamos aquí. Poner las pistolas sobre la mesa, ¿no? No, sin pistola. Estamos aquí, y además le dicen que cambiar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y para que cambie esto, el rey dice, yo no gobierno, pues al que gobierna. Entonces dice, pues un momento. Entonces cuando llama a Suárez, ven aquí, esta visita es para ti. Abre unas puertas corredizas, esto es el gesto de la persona que me lo cuenta, testigo. Pasa Suárez, y Suárez se planta.
Bueno, lo que dice, a mí no me echan ni 5 capitanes generales, ni 50, ni 5.000. A mí me echan 6.500.000 votos. Me echan los ciudadanos. Lo tenía muy claro Suárez en eso. Era valiente, tenía muy claro. Era un demócrata hasta las vísceras. Y entonces este hombre les dice, ustedes... Como cuando le dice a Tejero o Cuadres, ¿no? Bueno, a estos señores les dice, yo a ustedes se han equivocado de sede. Esta es la sede de la jefatura del Estado. La mía es la sede de jefatura del gobierno, en la Moncloa. Pidan audiencia 1 a 1 y se les recibirá. No vengan en grupo porque esto sería sancionable. La dimisión de Suárez acelera los hechos. Y llegamos efectivamente a los días culmina 21, 22, 23 de y destroza ¿no? la operación armada, la desguaza. Ya no hay operación armada. En el momento es Suárez mismo que se la carga. Si ya no hay moción de censura con candidato alternativo, porque ya Suárez dimite, a mí ya no me pueden hacer la censura, el candidato alternativo saldrá de mi partido. ¿Pero quién mantiene el motor encendido? Es que ocurren cosas, una huelga de controladores, un congreso de Palma que tiene que volver a sacar a Suárez y que se tiene que retrasar una semana, y luego el motor encendido, Armada sigue creyéndose presidente inspectore, sintiéndose y queriéndose al presidente. Ese es el punto más que me cuesta entender, o quizás el más débil en la historia. Tienes una frase clave, se la dice él mismo a Marta Ferrusola el día 9 de febrero en la despedida que le dan en la Generalitat. Ferrusola dice, entonces ahora ya el rey elegirá al señor Leopoldo. Pues así al señor Leopoldo. Entonces Armada dice, no lo creo, dudo mucho que que el señor Calvo Sotelo sea presidente. Porque él seguía pensando que podía ser él. Y tanto que el día aprovecha los días que está la reina Federica ahí de cuerpo presente para ir varias veces. Pero para que Tejero llegue al Congreso, al salto del Congreso, le llevan volandas el CECIT. Y el CECIT actúa a las espaldas del rey. ¿Tú quieres decir si el rey está comprometido en el 23F? Yo tengo que decirte que no. No, son mis propias dudas respecto a lo del libro. Me cuesta creer que Cortina actuase a espaldas del rey. Me cuesta creer que Armada, que ha sido un preceptor del rey, una persona de mucha confianza del rey, lo hiciera a espaldas del rey. Armada cree que va a tener el apoyo del rey, pero el día 13 de febrero el rey ya le dice que no, que ya ha elegido a Leopoldo. Todo eso que me estás contando, ve a decírselo a tu jefe natural, que es Gutiérrez Mellado. Y Gutiérrez Mellado está a punto de detener a Armada, por lo que le dice. Pero cuando Armada quiere utilizar esa conversación, el rey luego no le deja en los juicios de guerra. Le envía a Montesinos, es uno de la casa, luego será duque de la Victoria, con un mensaje verbal. Eso que has pedido, dice el rey, que ni sí ni no. Ni sí ni no. O sea, forma muy borbónica, ¿no? Pero el rey se desprende oficialmente, podemos decir, históricamente, oficialmente, de la operación armada el día 13. El 10. ¿Usted está convencida de que el rey se desprende del 23F? Mi convencimiento está en ese libro. Si tengo más convencimientos y no son demostrables, no los puedo poner en un libro por respeto al papel, por respeto a la verdad, por respeto al lector. Cuando tenga otros convencimientos lo añadiré de edición corregida y aumentada y rectificada. De momento no tengo más convencimientos. ¿Por qué el mensaje en televisión española salió tan tarde? Es que no es que sale tarde, es que sale inmediatamente después de que Armada sale del Congreso, después de fracasar en su convencimiento con Tejero. Es una casualidad muy sospechosa, lo entiendo, es una casualidad muy sospechosa. Es decir, como si el rey hubiese estado esperando a que Armada mismo llamara y dijera, he fracasado, este hombre es no sé cómo dice, es irresistible, ¿no? Es irreductible, ¿no? Bueno, entonces en ese momento se emite. ¿Desde cuándo está Televisión Española, a las cámaras en Palacio? Desde las 9:30 de la noche. Han salido a las 9, antes de las 9. Hasta las 9:30 ya está. Y Picatoste llama a Moncloa, que es quien llama a televisión, llama a Aurelio Delgado, y dice, yo aquí no veo plan de que vayamos ni siquiera a grabar nada. Todavía no hemos encendido, ni hemos preparado, hemos ido a un sitio, a otro sitio. Luego dicen que será el despacho del rey. El rey está en chándal. Aquí vienen, están serios, nerviosos, no sé qué. No parece que haya disposición. Conclusión, que ese mensaje se termina de grabar a eso de las 12:30. Sí, y tenemos que ver las manecillas de los relojes. Pero tardan hasta 1 hora en llegar a... No es que tarde en llegar, tarda en llegar la orden de emítase. No es que se perdieron por el camino o hicieron unos zigzagueos. Hay una frase muy bonita de alguno, porque por cortesanos hay mucho, que el rey le dice, venga, y ahora ya a toda leche. Bueno, a toda leche, pero no se dice cuando se tiene que... ¿Para quién iba dirigido el mensaje del rey? Para los golpistas.
o sea, para los militares que todavía podían, al momento en que el rey se pronuncia a favor de la Constitución, en ese momento el rey está en peligro, está el rey en serio peligro, porque no sabe cómo está el ejército y sabe que hay parte del ejército, la información que está dando Armada es que el ejército está dividido. De hecho, entonces, él quiere aplacarlos y pacificarlos y decir todos conmigo, pero no sabe cuál va a ser la reacción. De hecho, hay un momento que saca él la pistola y se la echa al cinto, ¿no? en Zarzuela, y esto no es ficción de atrecho y de decorar una escena. Y la cazadora negra, esto es testigos que ha habido ahí. Uno es Sabino y otro, por ejemplo, Luis Gómez Acebo, cuyo hermano Paddy me lo cuenta. Siempre me pregunté por qué Suárez había estado tan valiente en el Congreso, pero también es verdad que leyendo el libro uno se da cuenta de que Suárez estaba pendiente, sabía lo que se estaba gestando, sabía que a sus espaldas había un golpe, lo cual tampoco es que la escena le haya sorprendido del todo, ¿no? A Rodríguez aún lo que puede no saber es que eso vaya a ser el día 23. Suárez no tiene por qué saberlo. A Suárez le sorprende. Vamos a creernos ahora la novela de Évole, bastante ha estropeado. A usted no le gustó nada lo de Évole. Bueno, me parece un sacrilegio con la historia, vamos. Eso no se puede hacer porque la gente está poco informada del 23F y encima le confunden más. No. Entonces Adolfo Suárez ya le ha dicho a Rodríguez Sagún, haciéndole llorar, en Espacio de Moncloa, con el traslado a mis espaldas de Armada, has contratado un golpe. Y luego hace que conste en Consejo de Ministros esta decisión, y eso Rafael Ares Salgado toma nota porque es el secretario de Actas, secretario es el ministro de la Presidencia, secretario del Consejo de Ministros, y quiero que conste que ese nombramiento, ese destino, se ha hecho a mis espaldas y contra mi voluntad. Se ha hecho el rey ha aprovechado que él se ha ido a Sevilla una noche a saludar a López Portillo y a volver porque tenía un gran trancazo. Y el rey le llama al aeropuerto y dice, ¿cómo estás? ¿Vas a pernoctar ahí en Sevilla? Y el otro dice, pues no, porque tengo un gran trancazo y me volveré. ¿Pero a qué hora vuelves? Tarde. Entonces cuando el rey llama inmediatamente, no ha podido convencer a Suárez, no ha podido convencer a Gutiérrez Mellado y llama a Rodríguez Sagún y le presiona. Hay un pressing ahí. Oye, Rodríguez Sagún resulta que aparece también en el gobierno de Armada. Pero luego es un hombre que va a ser leal a Suárez. Pero hay un momento ahí de utilización también. Luego del mensaje del rey, el rey no está para nada convencido. Por el contrario, según cuenta Sabino Fernández Campo, pues el rey se echa a llorar a eso a las 4 de la mañana y cree que la corona está perdida. Sí, cree que le han roto su juguete, ¿no? Su gran juguete, la corona, porque sabe hasta dónde ha llegado la operación armada en lo civil y que mucha gente puede hablar. Y puede relacionar, como se está haciendo ahora, relacionar la operación armada con el golpe. ¿Cree que el rey tuvo conciencia de que se le había ido de las manos? ¿De que se había ido de las manos el qué? La operación armada. Se había ido de las manos Armada. Y Armada en un fin de semana, pues Armada, Tejero, el CSIC, dices tú, como si fuese un mente, pero aquí hay un hombre ahí que coordina, ¿no? Movilizan de un modo ya sin uniformidad lo que pueden, en Pinto, en Valdemoro o en Guzmán del Bueno, en el Escorial, van buscando guardias civiles para tener los 225, pero es un golpe que se monta entre el 19 y el 23, no, entre el 21 y el 23, en un fin de semana. Yo escuché a Cortina en mi estudio, una de las muchas veces que vino, decía, no, si nosotros hubiésemos estado en el golpe esto es racional, no digo que sea verdad. Él me dijo, nosotros lo hubiésemos dado el 19, puesto que si un hombre que el 18 ha hecho ese discurso, no ha convencido, no tiene suficientes votos, discursos de la OTAN, de la LOAPA, del remonte económico, el discurso de Leopoldo era el discurso que hubiese hecho Armada, por ejemplo, de represión del terrorismo, sobre todo entrada en la OTAN. Eso es el 18, cuando lo dice el Parlamento. Y el 19 no tiene los votos suficientes, quiere decir que no es la solución. Entonces el CSIC dice, nosotros hubiésemos entrado. Y hubiesen entrado, pero no tenían el detonante, y el detonante es el que da alguien que ya lo tenía guardado en la guardarropía, ¿no? Que es Tejero. Le hacen sacar todo de presa y corriendo con nocturnidad, porque es que las escenas de Pintor Juan Gris y todo eso son de noche. Ellos creían que el rey estaba en la operación. Ellos hablaban en nombre del rey y decía, el rey apoya esto. Yo estaba allí y oía. En el libro, en este libro, usted dice, eso lo decían para captar fidelidades. Pero aquí no. Aquí no. Aquí ya no digo eso. Es que ya estaban captadas. Es que ya hay o sea, yo ahí no sabía la operación armada. Aquí sí sé la operación. Ahí sabía lo que decía yo y lo que decíamos todos en los periódicos, el ruido de sables.
y estamos conspirando, todos están conspirando. Pero ¿desde dónde se había movido eso? O sea, que el día X, 2, 3 de julio, Sabino le dice al general José Ramón Pardo de Santayana, no sé entonces era general o coronel, pero después ya general, le dice, por fin el rey se ha caído del burro con Suárez. Entonces hay una operación de sustituirlo, hay una operación en marcha de sustituir a un independiente, será o un civil o un militar. Dice otro, ¿un militar? Sí, los militares que sabemos de política, dice, por ejemplo, Armada. Ah, bueno, sí. Entonces ya, esto estamos en los primerísimos días de julio. Acaba de haber la moción de censura y todo eso. Entonces, inmediatamente ya se pone en marcha esto. Y ese día 5 de julio, yo doy aquí el facsímil de un diario de Jaime Carvajal. Vengo de ver al rey, lo encuentro más distanciado que nunca de Suárez y diciéndome, bueno, ha tenido una bronca, cuenta lo del embajador, yo recibo a quien quiero en mi casa y me habla ya de que está pensando en la solución con un independiente. Paréntesis, interrogación, paréntesis. Estamos en 5 de julio. La última, Pilar, usted estuvo durante todos los juicios, el juicio, lo que fue el juicio militar, y llega a la... Fue una mili. Fue una mili. Y al final llega a la conclusión de que eso fue un simulacro de Estado. Sí. ¿Se protegió al rey en ese juicio adrede? Sí, se protegió al rey porque allí había el clamor de todas las defensas y codefensas de los imputados militares. El impulso fue soberano. La mano fue de Bellido y el impulso soberano. Entonces era una invocación, una implicación del rey por boca de los defensores. Entonces nosotros, los periodistas, que nos sentíamos demócratas hasta las cachas, pues y que lo éramos, pues queríamos salvar el palo mayor que era el rey. ¿El rey ustedes pedían que el rey vaya a declarar? No, en absoluto, no pedíamos eso, al contrario, queríamos que se olvidaran del rey, que dejaran y que asumieran sus responsabilidades, que el rey no había estado en el golpe. Entonces esa era la estrategia de los golpistas, era incluir al rey en el golpe o en órdenes previas, ¿no? Pero en este libro ya ahí tiene más dudas sobre eso, ¿no? Aquí de lo que hablo yo, con mucho cuidado, es de lo que fue el simulacro de justicia. De justicia. Entonces doy una batería. Por supuesto hubo una batería de anomalías, de irregularidades que viciaron todo el proceso. Bueno, pues entre otras se oponían a que Mújica, la única pieza que tenían de la trama civil, pero que hubiese sido el hilo de donde saldría el del carrete. Sí, porque era la conexión entre el PSOE y Armada, por ejemplo. Entonces se oponían a que Mújica declarase. Entonces hay una negociación, un intento de negociación del presidente militar, del presidente del Tribunal Militar, con el López Montero, que es el abogado de Tejero, delante de Tejero, diciendo, bueno, si ustedes renuncian a que Mújica declare, quedarán absueltos los capitanes y los tenientes de la Guardia Civil, toda la oficialidad, absueltos e inmediatamente en libertad. Estos oficiales dijeron que no. Pero es importante, que esto no se puede hacer, ¿no? O, bueno, cierta mano fantasmal que luego en las actas pues ha eliminado la persona del rey, ¿no? En las declaraciones. Entonces ahí aparece Sabino hablando y Gabeiras mismo, que se presenta y hace una declaración desmemoriada total ante los jueces, que no tiene nada que ver con el cuaderno de bitácoras que había le habían preparado, de la tarde y noche del 23F, que yo lo tengo. O sea, tuve los documentos, yo iba allí cada día con los documentos de la instrucción y los comparaba con lo que estaban diciendo en sala. No coincidía casi nada, ¿no? Pilar Urbano, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital a presentar la gran desmemoria. Muchas gracias a vosotros por recibirme.